Los Dreamers o soñadores, como se traduciría en español, son esos jóvenes que entraron a este país con menos de 16 años en el año 2007, que pudieron entrar al colegio, la mayor parte de los cuales se han graduado de high school o de secundaria o de bachillerato, no tienen antecedentes penales, no han salido de Estados Unidos desde que llegaron aquí, la inmensa mayoría de la mano de sus padres, que venían de países como México, como Costa Rica, como Colombia. Y además estaban cobijados por un programa que se llamaba el DACA, que traduciría Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un programa que puso en marcha el anterior presidente estadounidense Barack Obama para evitar que fueran deportados. Hace pocos días el señor Donald Trump dijo que iba a suspender el DACA y que le iba a tirar la pelota al Congreso para que tomara una decisión mediante una ley. Bien, aquí no se sabía muy bien qué iba a ocurrir, pero resulta que en las últimas horas ha habido un principio de acuerdo entre el señor Donald Trump, que es republicano, y la oposición del Partido Demócrata en el Congreso. Y fueron a la Casa Blanca el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la jefa de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que fue además antes presidenta del Congreso. Y aparentemente, ¿qué acordaron? Pues que va el señor Donald Trump a proteger el DACA, que va a seguir protegiendo a los jóvenes soñadores, a cambio de que el Partido Demócrata le respalde una iniciativa para incrementar, para mejorar la seguridad fronteriza. Algunos interpretan esto como que los demócratas están de acuerdo con el muro, pero ellos han dicho clarísimamente que no. Uno se pregunta por qué hace Donald Trump este acuerdo con los demócratas, se ha tenido tantos problemas con ellos. Usted, por ejemplo, ante el hecho de que Trump parece haber cambiado de opinión varias veces en las últimas horas, tiene una frase en su artículo en El País que dice: la confusión es un arma en manos de Trump. ¿Por qué utiliza Trump a los soñadores como una especie de moneda de cambio con los demócratas? Es porque, como dice la revista Time, él lo único que quiere es ganar, porque sabe que cerrar el programa DACA lo hace muy impopular. Sí, yo creo que hay varios motivos, ¿no? Uno de ellos es, hay una necesidad electoral, es decir, lo has explicado muy bien. Los Dreamers son personas con altísima penetración social. Y son 800.000. 800.000, no tienen antecedentes, estudian o trabajan con el bachillerato terminado, son los asimilados, son parte del sueño americano. Por eso viven en este régimen casi de excepcionalidad que les proporcionaba el DACA. Llevarles al umbral de la deportación, aunque no sea un objetivo prioritario, pero se quedan en la zona de susceptibles de deportación, supone algo que ni siquiera la mayoría del votante republicano registrado quiere. Las encuestas lo han detectado con muchísima claridad, es decir, es algo que es rechazado, porque sí que corresponden a la idea de ese inmigrante que vino aquí siendo niño, que no es responsable y que además muchas veces ni siquiera conoce el idioma de su país de origen ni a su país de origen, lleva toda la vida aquí. La expulsión es algo traumático que le puede hacer un daño electoral. Por lo tanto, intentar buscar algún modo de regularización, no posiblemente la nacionalización, pero sí alguna forma de regularización que les permita estar por la vía legislativa, a Trump, a ese electorado más centrista o más moderado de republicano, le daría pues algún rédito. Pero al mismo tiempo tiene que compensar a su base radical, que es la que pide y la que le ha hecho cerrar el programa DACA, porque claro, él mismo ha sido quien se ha puesto en el disparadero en estas maniobras que hace Trump. Entonces, para eso lo que está buscando es el endurecimiento de las políticas migratorias, entre otras, la de la seguridad fronteriza. Él intenta, pero se ve que sin éxito, meter en el paquete de la negociación el muro. Los demócratas dicen que eso es una línea roja, no lo piensan hacer, lo dejan fuera, pero el resto, los demócratas sí que están dispuestos, porque también es verdad que hay una gran parte del electorado demócrata que quiere un endurecimiento de las políticas migratorias o mayor seguridad en el muro, y que el discurso de los 11 millones de inmigrantes ilegales cala también en el electorado demócrata. Con lo cual es un juego de compensaciones. Y luego creo que hay un tercer factor que es muy importante. Trump tiene instinto político. Con todas sus torpezas, él ha descubierto que hay una falla grave en el Partido Republicano y está en el Congreso. Él ha sufrido en carne propia unas humillaciones inmensas, por ejemplo, en la negociación del Obamacare. La bandera más prometida de los republicanos han sido incapaces de llevarla, teniendo mayoría en las dos cámaras. No han sido capaces de liquidar aquello que dijeron que iban a liquidar desde que nació. Y él lo ha sufrido en carne propia, porque hubo un momento en que tomó el liderazgo de esa destrucción. Él ha visto que los dos líderes que tiene en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Representantes no responden, no son terminales suyas de fiar, y él ha visto ahí una oportunidad de liderazgo. Y ha decidido saltar por encima para buscar
él un acuerdo que además le dé esos réditos que él perdió y que le supusieron una enorme humillación en negociaciones pasadas. Yo creo que está buscando también una forma de ampliar su zona de poder en una de las áreas de mayor incertidumbre que él tiene, que es la parlamentaria, donde además paradójicamente los republicanos tienen mayoría. Es cierto lo que dice Jan aquí, de que la mayor parte de la gente en Estados Unidos no quiere que deporten a los jóvenes soñadores. Incluso el 68% de los seguidores de Trump, según Philip Rinker del Hamilton College, ven con buenos ojos que los soñadores se queden aquí. Lo que pasa es que hay un sector de la gente que respalda a Trump que está muy enfadada con él con esta medida de proteger a los soñadores. Ann Coulter, que es una periodista y que opina mucho en los medios de comunicación, ella muy de derechas, ha dicho, por ejemplo, lo siguiente: si no hay muro, en referencia al muro entre Estados Unidos y México, prefiero al presidente Pence. O sea, ella está diciendo que es mejor que se vaya el señor Donald Trump y que quede el vicepresidente. E incluso en otro mensaje por Twitter puso, en este momento, ¿quién no quiere un juicio político contra Trump? O sea, ¿quién no quiere ver a Trump impeach, como se dice en inglés? Va a perder aquí Trump a una gran parte de los que lo respaldan. Breitbart, la página Breitbart News en la que está Steve Bannon, uno de los ex asesores de Trump, muy de derecha, lo llama él el Amnesty Don, es decir, el señor amnistía, en referencia a que está amnistiando a unos indocumentados. Sí, yo creo que tal vez podríamos entonces hacer una diferencia entre lo que es el votante de Trump y lo que son estos comentaristas de extrema derecha, que ciertamente tienen su influencia dentro del votante de Trump, pero que parece que en este tema sí hay un divorcio, porque sí es cierto que un 68% de los votantes de Trump quieren legalizar el estatus de los Dreamers, pero vemos por otro lado este discurso incendiario de comentaristas como Ann Coulter, Breitbart y demás. Entonces parece que sí hay una división y sería astuto por parte del presidente entonces moverse a donde están sus votantes, no necesariamente estos comentaristas de extrema derecha. Recordemos que por 25 años la extrema derecha del Partido Republicano ha hecho del tema de la amnistía una mala palabra, o sea, el A-word, ¿verdad? Con la palabra A. Eso ya es una palabra que no se usa en el léxico político, ni siquiera los demócratas usan esa palabra, porque es una mala palabra en la política. Así que el hecho de que Trump esté dando este giro de 180 grados, pareciese en el tema de los Dreamers, debe ser bienvenido. Y ojalá que eventualmente madure este acuerdo. Yo quiero hacer notar una cosa. En una semana hemos visto ya al presidente Trump sentarse con los demócratas y alcanzar, en principio, confirmado uno y en principio el otro, dos acuerdos sobre dos temas importantes. Uno fue aumentar el techo de la deuda aquí y en este caso, DACA. Yo creo que Obama en sus primeros 4 años de gobierno nunca se reunió con los republicanos a alcanzar un acuerdo. Así que... Bueno, se cerró el gobierno aquí porque no llegaron a un acuerdo. Se cerró el gobierno y eso habla bien de los demócratas. Y la reforma, digo, la reforma de salud de Obama se pasó sin un solo voto en el Senado y en la Cámara de Representantes. Si no me vengan a decir de que Susan Collins, la senadora de Maine del Partido Republicano, es una radical de extrema derecha y que no le dio su voto a Obama. O sea, hay elementos sensibles en el Partido Republicano. Y esto quiere decir entonces que efectivamente... ¿Usted cree que hay que darle crédito a Trump y que parece que no parece que ante la frustración de su partido, o sea, de ver que no está sacando nada, puede ser que esto sea motivado más por vanidad propia, ¿verdad? Por el hecho de que él quiere un logro legislativo, no sabemos sus intenciones, pero parece que está empezando a tender puentes con los demócratas y parece que quiere moverse el centro en algunos temas. Parece que el tema migratorio es una línea roja para estos comentaristas de extrema derecha. Le han perdonado cambios en política social, le han perdonado cambios en política económica, pero en el tema migratorio sí parece que es una línea roja. Si bien recuerdo, Ann Coulter en la campaña pasada envió un tweet diciendo que si por ella fuera, Trump podría realizar abortos en la Casa Blanca, que ella lo apoyaría siempre y cuando ejecutara la política migratoria que él prometía en ese entonces. Así que el tema migratorio ciertamente es la línea roja de la extrema derecha republicana. Dori Toribio. No sé ni por dónde empezar. Primero, Juan Carlos ha tocado un punto que creo que es importante y que además lo hablamos muy poco, y es cierto que mucha de la oposición que hemos visto en los años después del Partido Republicano, no a todo que ejercieron con Barack Obama y que ahora en algunas cosas siguen ejerciendo, nace justo ahí. Que Barack Obama negoció
la reforma sanitaria, aprovechando la gran mayoría y que él estaba todavía en su luna de miel presidencial, con el país todavía a sus pies y con la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Y es cierto que no abrió ningún momento de ninguna vía de comunicación o de negociación, ni siquiera simbólica, con el Partido Republicano. Y se dice que muchos líderes republicanos entonces asumieron tanto rencor por cómo se estaban haciendo las cosas, porque se les estuviera dejando tanto de lado lo que hay que sumar a la derrota humillante electoral que sufrieron en ese momento, en 2008, se dice que todo lo que estamos viviendo en los años después, incluido el nacimiento del Tea Party, viene de aquel rencor que se gesta en ese momento y nunca hablamos. Así que en ese sentido, muy de acuerdo, Trump se merece un crédito por lo que está haciendo. Ahora bien, no creo que lo esté haciendo por este cálculo político de, bueno, Barack Obama hizo esto, yo voy a negociar, voy a ser bipartidista. No, creo que hay dos razones más, además de las que ha expuesto Jan muy bien, yo añado dos más. Una, creo que de verdad este sí es un tema que le afecta. Como dijo ayer la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, creo que en este asunto sí está siendo sincero. Cuando dice que el tema de los soñadores le rompe el corazón, no sé si tanto como para llorar en el despacho Oval, pero sí creo que es un tema que le afecta, porque como él mismo tuiteó ayer, representan el sueño americano, son jóvenes, dijo ayer, educados, que sirven en el ejército, que tienen trabajo, que pagan impuestos, ¿por qué les vamos a echar? Creo que hay parte de ese argumento que él, a diferencia de otros argumentos, sí se cree. Y por otro lado, creo que Donald Trump está obsesionado con tener una victoria parlamentaria, porque estos 8 meses no ha podido y, como dice Jan, además ha sufrido una humillación importante. Y para él es una cuestión de ego. Entonces vio que se abría una puerta para negociar con los demócratas y lo hizo. Y ayer hubo un micrófono abierto que le pillaron al líder demócrata en el Senado, a Chuck Schumer, y que dio unos datos muy interesantes que me parece que arrojan mucha luz. Los micrófonos abiertos funcionan. Los micrófonos abiertos son maravillosos. Y dio unos datos. Primero dijo, estaba susurrando a un compañero de partido, primero les dijo, no, lo que dijimos nosotros hace 2 noches era correcto, lo que pasa es que Trump tenía que hacer una puesta en escena porque este núcleo duro se lo había tomado muy mal. Y se refería a que efectivamente en esa cena, con Pelosi, Schumer y Trump, llegaron casi a un acuerdo, casi lo cerraron, y Trump dijo que retiraba el muro de momento, aunque querría insistir después, pero que de momento de esta negociación lo retiraba para que saliera adelante y se marcaran entre todos un punto. Trump luego lo negó, la Casa Blanca lo negó, pero 24 horas al final ya sabemos que esto es así y Trump lo reconoció que fue así. Y lo que vino a decir Schumer es que Trump necesitaba jugar a estas dos partes para que su base, Breitbart y Coulter y todo esto que estamos hablando, que aunque no son la mayoría, pero sí son los que hacen más ruido, para que estuvieran más tranquilos. Y después dio un segundo argumento que además también me parece muy interesante. Dijo que él le había dado el consejo a Donald Trump, y sabemos que Donald Trump los consejos de Schumer los sigue, porque son amigos desde hace décadas de Nueva York, porque Trump donó dinero a la campaña de Schumer como senador. Es decir, son dos figuras que en el escenario de Nueva York tenían relación antes y tienen cierta confianza, y Trump no esconde que le gusta a Schumer, que se caen bien, que se llevan bien. Él dijo que le había dado un consejo y era que sorprendiera a la gente, que no se dejara encasillar, que no dejara que le llamaran racista o supremacista o extremista o ultraderechista, sino que en este caso se pusiera del lado de los demócratas por el bien del país, por el bien de la democracia, por el bien del bipartidismo. Le dio una serie de argumentos más filosóficos y que entonces sorprendería a todo el mundo tanto que recibiría muchos halagos. Y como sabemos, este es el punto débil del presidente Trump. Si le dice Schumer que va a recibir muy buena prensa haciendo esto, yo creo que este fue un argumento efectivo y que funcionó.